Las principales profecías bíblicas desde el día de Pentecostés hasta los nuevos cielos y la nueva tierra. Programa de eventos profetizados en orden. Hoy corresponde hablar de profecía bíblica, un tema que, si bien es importante, no puede ni debe tener el grado de importancia que tienen los temas más vitales de la Biblia, esto es, el arrepentimiento de nuestras almas y por consiguiente vivir en juicio contra el pecado y en amor de perdón y de servicio. Con todo, es fundamental conocer los principales eventos proféticos de los que habla la Biblia, sobre todo hoy en día, en los que proliferan los falsos profetas y por consiguiente las falsas profecías. Agruparé esta serie de profecías en 8, las que abarcan todas las profecías desde Pentecostés hasta los nuevos cielos y la nueva tierra. Haremos un breve pero preciso comentario acerca de cada uno de estos acontecimientos escatológicos, algunos ya cumplidos y otros, la mayoría de ellos, todavía pendientes de cumplimiento. Número 1. El día de Pentecostés, el inicio de las 7 edades de la Iglesia, pero también el inicio del misterio de iniquidad. Es la era actual, el presente siglo malo, y el velo sobre el pueblo de Israel. Antes de que el Mesías llevara a cabo su obra en la cruz, en el cumplimiento de Isaías 53 y otros pasajes del Antiguo Testamento, él había prometido y profetizado la llegada del Consolador, del Espíritu Santo, a su iglesia, la que es su cuerpo en la tierra. Esta profecía se cumplió en el día de Pentecostés, esto es, 50 días después de que el Mesías resucitó de los muertos. El día de Pentecostés es el día en que el Espíritu Santo se derramó en la iglesia, es decir, en los discípulos y discípulas del Mesías. Pentecostés es el cumplimiento de Juan 14, del 15 al 31. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este día inició plenamente el ministerio del Espíritu Santo. Es el día en que Dios comenzó a morar con toda su plenitud en su iglesia, la cual está conformada de templos humanos y no de piedra. Ahora bien, la vigencia de Pentecostés, es decir, la posibilidad de recibir el Espíritu Santo por medio de la fe en Yeshua, no se restringe a ese día en particular, sino que su vigencia permanece hasta el día de hoy. Es día de Pentecostés cada día que un alma recibe en su alma el perdón de sus pecados por la fe en la propiciación que el Mesías realizó en la cruz. Es Pentecostés para una persona cuando recibe por la fe a Yeshua como Dios manifestado en carne, el cumplimiento de la ley. A partir de este día inició el periodo en el que Dios está formando en 7 edades o tiempos a su iglesia, la novia escogida, la que está constituida de judíos y gentiles, esto es, del remanente judío y del remanente de las naciones gentiles. Efesios 2:16. Hay suficientes profecías veterotestamentarias que presagiaban la llegada de este glorioso día, el día de Pentecostés. Escuchemos una de las principales. Joel 2:28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sin embargo, el día de Pentecostés también marcó el inicio del presente siglo malo, de acuerdo a Gálatas 1:4. Así también, el día de Pentecostés surgió la iglesia falsa y apóstata. Recordemos que de acuerdo a Apocalipsis capítulos 2 y 3, hay 2 iglesias, una verdadera de hechura divina y la otra de manufactura satánica. Primera de Juan 2 del 18 al 22 y también tercera de Juan 9 y 10. Pero, ¿por qué la Biblia se refiere a este tiempo como el presente siglo malo? Esto tiene que ver con el tiempo de los gentiles, es decir, con el periodo en el cual el gobierno mundial ha sido entregado a las naciones gentiles. Es también, y esto es fundamental, el tiempo en el que a la nación de Israel se le ha puesto un velo que le impide reconocer a Yeshua, a Jesús, como el Mesías.
Esto será así hasta el tiempo de su restauración final, en el tiempo de la gran tribulación. Por lo que los judíos que en este tiempo reciben al Mesías dejan de ser parte de Israel, del pueblo judío, y pasan a formar parte de la iglesia, de la novia escogida. A la era presente se le llama también el presente siglo malo, ya que el misterio de iniquidad se puso en acción precisamente en el día de Pentecostés. Misterio que se desarrolla a lo largo de las 7 edades de la iglesia y llegará a su consumación en la gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Este tiempo es malo con relación a la iglesia novia escogida y con relación al pueblo de Israel. Sobre ambos pueblos hay una creciente persecución. Así las cosas, la iglesia es perseguida y vituperada por el mensaje de arrepentimiento que habla. Por su parte, Israel padece persecución por su obstinación a la ley y por su ceguera con relación al Mesías Yeshua. En resumen, este tiempo es malo, pero al mismo tiempo es bueno, ya que es el tiempo de la gracia. A pesar de toda la hostilidad que el mundo muestra ante la sana doctrina de Jesús, hoy es el tiempo de recibir a Yeshua y formar parte de la novia escogida. Un privilegio que en la gran tribulación no estará disponible. Ofrecemos una de las principales profecías en el Antiguo Testamento que habla del velo que vendría a la nación de Israel tras el rechazamiento del Mesías Yeshua en su primera venida. La presentamos junto con la concordancia en el Nuevo Testamento. Isaías 6, 9 al 13. Y dijo: Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Dios haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Israel la impiedad. Número 2. La destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Se trata de una profecía ya cumplida. El mismo Mesías profetizó este evento, el que marcó el último exilio del pueblo de Israel a la diáspora. Diáspora es la palabra correcta para designar al pueblo de Israel en el exilio. Ahora bien, esta diáspora inició en el año 70, con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, pero oficialmente concluyó en el año 1948. Tal fue el año en que la nación de Israel concretó su independencia nacional y fue reconocido por las Naciones Unidas como un país y una nación. Otro aspecto importante de este evento es que con la destrucción del templo por parte del Imperio Romano, por Tito y Vespasiano, concluyó el sacerdocio levítico, es decir, el culto sacramental de sangre de animales. Y aunque la crucifixión del Mesías fue unos años antes, el hecho es contundente. El templo fue destruido por juicio divino y cesaron los sacrificios de animales, lo que solo era sombra y figura del verdadero sacrificio, el sacrificio del Mesías. La profecía central en el Antiguo Testamento la tenemos en Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Encontramos la confirmación en Lucas 21, versículos 20 al 22. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea
huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Número 3. Las circunstancias en el mundo antes de la gran tribulación. Está profetizado en la Biblia que en el tiempo que antecede a la gran tribulación, el nivel de apostasía y herejía, de confusión, de injusticia y de soberbia en el mundo serán alarmantes. Esto es algo que tiene que ver con el misterio de iniquidad, el que, como dijimos, comenzó a manifestarse desde el día de Pentecostés. Esta apostasía mundial será visible no solo en la iglesia apóstata, esto es, en la religión cristiana en general, la iglesia falsa, sino por medio de todas las religiones que hay en la tierra. Esto está relacionado con el ecumenismo, un punto fundamental dentro de la agenda satánica. Sin embargo, la apostasía que habrá en el mundo previo a la gran tribulación no solo está enfocada al mundo de las religiones, al mundo religioso. La apostasía se hará visible en todos los campos de la actividad humana, especialmente por medio de la ciencia y la tecnología, lo que está contribuyendo grandemente a la gran apostasía de la humanidad hacia Dios. Por esta y otras razones, en esos tiempos, los que en realidad ya son estos, el mundo estará sumido en un compuesto de ateísmo y religiosismo. El mundo estará dividido en dos grandes bloques, como hoy ya lo vemos, religiosos y ateos. El mismo Mesías profetizó estos días en Apocalipsis 3, versículos 17 al 20. En estos versículos se describe a la séptima edad de la iglesia del Mesías, esto es, a la edad de la Odisea. Es un tiempo en el que la tibieza y la vanagloria imperarán en los seres humanos. Es un tiempo en el que la humanidad vivirá confiada en el poder físico, económico, científico y tecnológico, y por supuesto, en el poder de las instituciones y de los gobiernos. Todo parece indicar que estamos en la pretribulación. Por un lado vemos que el misterio de iniquidad está muy avanzado. Proliferan las religiones, las denominaciones, las sectas y las doctrinas de todo cuño. Por otro lado, el sistema mundial se vuelve cada vez más injusto y perverso. Claramente vemos que el mal, el pecado, está siendo legalizado más y más en el mundo. Por otro lado, el hecho de que Israel ya se encuentra en la tierra que Dios le ha designado es una poderosa evidencia que nos habla de la cercanía de la gran tribulación. Véase Mateo 24, versículos 32 y 33. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Primera de Timoteo 4:1-3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Número 4. El arrebatamiento. Este tema es controvertido y controversial. Sin embargo, no puede ser no expuesto debido a que millones de personas tienen a este evento en primer lugar, olvidando que lo más importante es vivir en juicio contra el pecado y en amor de perdón y de servicio hacia los demás. Lo cierto es que la iglesia novia cuenta con la maravillosa promesa de que ha de ser preservada de la gran tribulación que ha de sobrevenir al mundo. Evidentemente hay muchos que creen lo contrario. Véase Apocalipsis 3:10. Este increíble evento está programado para el cierre de la séptima edad, en la cual estamos viviendo. Cabe aclarar que la palabra adecuada para describir este evento, completamente inverosímil para la razón humana, no es de rapto, como se sostiene en algunos círculos cristianos. Más bien la palabra es arrebatamiento. El tema es controversial porque además de que muchos pastores y pastoras en su propia opinión utilizan esta doctrina para asustar y manipular a las personas, existen al menos 3 posturas sobre este evento. Sucintamente las menciono. Arrebatamiento pretribulacionario, esto es, justo antes de que dé inicio la gran tribulación. Tal es la postura más común. 2.
arrebatamiento a la mitad de los 7 años, específicamente una vez que el pacto entre el pueblo de Israel y las naciones árabes enemigas sea roto de acuerdo a Daniel 9:26. Tal es la postura más débil. Número 3. El arrebatamiento al cierre de la tribulación. Esto es cuando el Mesías vuelva por segunda vez. Los que sostienen esto principalmente se basan en Mateo 24, versículos 29 al 31. No obstante, hay un tipo en el Antiguo Testamento que arroja luz acerca del arrebatamiento. Lo encontramos en Enoc, el cual fue traspuesto por Dios. Este Enoc era séptimo desde Adán. Esto supone que así como Enoc, bisabuelo de Noé, fue preservado del diluvio, así la iglesia novia no pasará la tribulación, ya que será arrebatada al cierre de la séptima edad de la iglesia. Génesis 5, 22 y 24. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En cuanto a la profecía central del arrebatamiento en el Nuevo Testamento, la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento de la iglesia empalma con otra profecía. Me refiero a la de las bodas del Cordero, un evento del que se habla claramente en Apocalipsis 19, versículos 1 al 10. Este evento profético, que también es absolutamente irracional e increíble para nuestra razón, supone que si el arrebatamiento ya se ha efectuado, según la revelación de que éste se llevará a cabo antes de la tribulación, estando ya toda la iglesia reunida, la Biblia revela que se llevarán a cabo unas bodas, las bodas del Cordero. Hay quienes no ubican las bodas del Cordero en el tercer cielo, sino en el milenio. Para el que habla, las bodas sí acontecen en el cielo, aunque no descarto que el alcance sea hasta el milenio. Todo parece indicar que este evento es previo a la segunda venida y que por lo mismo sí acontece en el cielo, esto es, en el tercer cielo. Según esto, en lo que las bodas y la entrega de galardones y coronas acontecen en el cielo de Dios, en la tierra está en plena acción la gran tribulación. Si es así, se trata de eventos paralelos. Ahora bien, los galardones los recibimos en el cielo, pero su extensión tiene alcances hasta el milenio. Número 5. La gran tribulación. Sucesos muy importantes acontecen en este periodo de 3 años y medio, es decir, de 1260 días o 42 meses. Hay quienes creen que el periodo durará 7 años. Dicha controversia es anodina e irrelevante. En efecto, Dios le ha concedido a Satanás, como instrumento y brazo ejecutor que es de él, un periodo de 3 años y medio, un tiempo en el que llevará a la máxima expresión su ministerio de iniquidad, lo que en términos generales significa la aparición del anticristo, esto es, de la bestia y del falso profeta. El primero como un gobernante político cuyo poder ejercerá sobre todo el mundo durante este periodo, mientras que al falso profeta se le identifica como a un líder religioso que trabajará juntamente con la bestia. De hecho, trabajará para la primera bestia. Son las dos bestias de Apocalipsis 13. Algunos creen que el falso profeta será un papa romano. Otros creen que será un falso Mesías en el que el pueblo de Israel creerá. Sobre el gobernante mundial existen también muchas teorías. Sobre la cuestión de la identidad de estos y otros personajes, consideramos que es ocioso perderse en especulaciones y cálculos que no llevan a nada excepto a la soberbia y el orgullo. Lo importante es que los escogidos de Dios,
no se dejarán sellar con la marca de la bestia. Por lo mismo padecerán persecución en extremo. Es importante detallar y resumir los varios eventos que acontecerán en este periodo de la gran tribulación, también conocido en la Biblia como la apretura de Jacob, es decir, las angustias finales del pueblo de Israel, Jeremías 37. En dicho periodo, aún por venir y por lo mismo cada vez más cercano, tenemos los siguientes eventos. Es importante mencionar que de los capítulos 6 al 19 del libro de Apocalipsis, se describen los eventos que acontecerán en este periodo. A continuación, lo que en términos generales acontecerá durante la gran tribulación. 1. La consumación de la apostasía y del misterio de iniquidad. Esto es, la aparición del hombre de pecado, la bestia y el falso profeta, como lo acabamos de apuntar. Durante este tiempo la bestia o anticristo sellará a todos los moradores de la tierra, excepto a los escogidos de Dios. Apocalipsis 13. Número 2. Durante este periodo acontecerá lo que el Mesías llamó la abominación desoladora, lo que se encuentra en Mateo 24:15. Esto tiene relación con el pueblo de Israel. Lo cierto es que durante ese tiempo, o quizás en los días previos a la tribulación, los judíos construirán el templo en Jerusalén, con la intención de restablecer el sacerdocio levítico y el sacrificio de animales. Ahora bien, para poder llegar a esto, Israel deberá firmar un pacto de paz con las naciones árabes que le son hostiles y enemigas. En dicho pacto estará incluido el acuerdo para la construcción del tercer templo, en el lugar preciso, un lugar que hasta la fecha pertenece a las naciones árabes. Daniel 9:27 y 2 de Tesalonicenses 2:1 al 12. Sin embargo, la Biblia dice que el pacto que se firmará será roto. En efecto, Israel será traicionado y por lo mismo se desencadenará grande sufrimiento y persecución sobre ellos. También todos los que le traicionaron perseguirán a Israel. Todo esto conducirá a la guerra de Armagedón, esto es, al sitio militar de todas las naciones gentiles contra la nación de Israel. Apocalipsis 16:13 al 16. Número 3. En este periodo aparecen los 144,000 descendientes de las 12 tribus de Israel. Ellos estarán predicando el Evangelio y dando testimonio del Mesías, por lo que también serán perseguidos por la bestia. Apocalipsis 7:1-8 y 14:1-5. Número 4. En este periodo también surgirán los 2 testigos de Apocalipsis 11. Ellos predicarán el arrepentimiento durante la tribulación hasta que a su vez sean asesinados por la bestia y el falso profeta. La Biblia dice que resucitarán al tercer día y serán llevados al tercer cielo. Número 5. La destrucción y la caída de Babilonia, la gran ramera política y religiosa. Esto significa el colapso y la caída del sistema, del imperio mundial gentil. Con esto se cumple la profecía de Daniel 2 y también Daniel 7. Número 6. El destino final de la bestia y el falso profeta. Al final de la tribulación, tanto la bestia como el falso profeta serán echados en el lago de fuego y de azufre. Apocalipsis 19:20. En cuanto a Satanás, este está reservado para ser lanzado al lago de fuego y de azufre al final del milenio. Apocalipsis 20:10. Número 6. La segunda venida del Mesías y la entrada del milenio. Con la segunda venida del Mesías a la tierra culmina la gran tribulación. Entonces dará inicio el periodo de 1000 años de paz sobre la tierra, conocido en la Biblia como el milenio, esto es, el reino mesiánico. Se ha hablado mucho de que si es lícito tomar 1000 años en el sentido literal de la palabra. Todo parece indicar que sí. Lo cierto es que la Biblia lo dice taxativamente. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En el milenio todos los seres humanos adorarán por igual al Creador. Será un tiempo de unidad y de justicia como nunca lo ha habido en la tierra. Se trata de una promesa gloriosa en la que únicamente estarán aquellos que sean dignos de alcanzar la primera resurrección, lo que significa el pase directo al reinado milenial. Hay varios acontecimientos que sucederán en este periodo.
Por ejemplo, Satanás será encadenado o apresado con el propósito de que pueda darse este periodo de 1000 años de paz y de justicia en la tierra. También durante este periodo, el Mesías juzgará a todos los redimidos de todas las épocas desde Adán y Eva. En este juicio no estarán los cainitas. Todo parece indicar que ellos comparecerán en el juicio del trono blanco. En cuanto a la vida humana en el milenio, poco se sabe acerca de esto. Lo fundamental es que será un periodo de completa paz y armonía en la tierra, pues todos adorarán al Mesías Dios. También sabemos que al final de los 1000 años, Satanás llevará a cabo su última revuelta en contra de Dios. La Biblia dice que al final del milenio, al final de los 1000 años, habrá una postrera pero corta actuación del diablo en contra de Dios y de sus escogidos. Apocalipsis 20, 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Número 7. El juicio del gran trono blanco, el destino final de la simiente cainita y de Satanás. Se trata del último juicio que registra la Biblia. Es un juicio individual para cada alma. No se trata de un juicio a la simiente redimible, sino a la simiente cainita. Es el juicio de Caín hasta el último miembro de la simiente maldita, la de Génesis 3:14. Ninguno de los que son juzgados en este trono blanco han estado en el milenio, es decir, no fueron dignos de alcanzar la primera resurrección. Son resucitados únicamente para ser juzgados y condenados de acuerdo a sus obras. Y como está establecido que ningún ser humano puede justificarse por sus obras, todos estos enjuiciados serán trasladados al lago de fuego y azufre. Esto es el destino final de los inicuos, de la simiente de la serpiente, la que comenzó con Caín. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Número 8. La creación de nuevos cielos y nueva tierra. El día de Dios o el día de la eternidad. Llegamos a la última profecía que revela la Biblia. El capítulo 21 de Apocalipsis declara que habrá nuevos cielos y nueva tierra. Lo cierto es que hay poca revelación acerca de este maravilloso y último misterio. Está escrito que los cielos y la tierra actual serán removidos. El cielo y la tierra pasarán. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. No intentemos temerariamente descifrar este glorioso misterio. Muchos han hablado de esto y las contradicciones en las que caen son desconcertantes. Bástenos las palabras de la Biblia, porque por fe andamos, no por vista, 2 Corintios 5:6. Son los nuevos cielos y la nueva tierra. Es el día de Dios, o bien el día de la eternidad. Acerca de esto, dejamos las citas correspondientes. Apocalipsis 20:11 y todo el capítulo 21. Isaías 65, 17, 25 y 66, 22. Hebreos 1, 10 y 12. Hebreos 12, 25 al 29. Segunda de Pedro 3, 12 y 13. Romanos 8, 18 al 25. Y Primera de Corintios 15, 28. Resumen final. Como se dijo al principio de este audio, la profecía es importante, pero nunca tendrá el lugar que deben de tener el tema de la obediencia. Esto es, vivir por fe, vivir en juicio contra el pecado y de vivir en amor de perdón y de servicio. Lo expuesto no intenta ser perfecto, sino una aproximación de los eventos proféticos revelados en la Biblia. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.